Bueno, estamos ya en transmisión. Buenas noches a todos. Estamos en Semana Santa y qué tema mejor que hablar del Génesis con una visión antropológica gnóstica en base a lo que es la creación del hombre psicológico dentro de cada uno de nosotros en base al Génesis. Y bueno, el día de hoy justamente queríamos en este tema y estando en estos días tan especiales hacer esta mención y en la medida que nos sea posible develar, explicar, entender esos misterios velados que muchas veces habremos podido leer los textos antiguos, pero si no tenemos la guía de la enseñanza gnóstica, si no tenemos la guía del alquimista, podríamos decirlo así, muy difícil sería entender lo que es el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo Testamento, y muchísimo menos lo que es este Génesis y también el Apocalipsis, ya que todo lo que está escrito y toda esa enseñanza viene a ser de una manera no literal sino simbólica de un trabajo a realizar, tanto lo que fue la creación en este mundo, en estos mundos, en esta galaxia, como la creación interior del hombre que todos debemos y tenemos que realizar. No nos olvidemos y que a veces hemos creído que por el hecho de tener un cuerpo físico no significa que estamos realizados como personas. Quizás podremos estar formados físicamente, pero no psicológicamente, y esto lo vemos desde el inicio, cuando nacemos, la educación que recibimos, las atenciones. Ahora que por aquí tenemos algunos nuevos sobrinos, nos damos cuenta hasta pues lo más básico del ser humano, el cuerpo tiene que aprender a hacer sus necesidades y muchas cosas en un bebé que de repente tiene problemas, todavía no sabe su organismo responder. Es decir, la misma naturaleza empieza a tener que aprender a utilizar este cuerpo, aun cuando aparentemente físico, pero no desarrollado o no estamos desarrollados psicológicamente, ¿no? Si en lo físico vemos en ese desenvolvimiento de un bebé en sus primeros meses, incluso años, cómo tiene que adaptarse el cuerpo a una nueva existencia, psicológicamente hablando tendremos que decir, todos tenemos que pasar un génesis, una creación interior en la que a través de esos 7 días volvemos y explicamos la ley del 7 a través de las octavas, a través de sacrificios, de esfuerzos, tenemos que ir pasando a una creación interior. Entonces, la clase de hoy vamos a explicar el Génesis desde el ángulo, desde el aspecto psicológico de la creación del hombre interior. No significa que no exista un Génesis en la creación de un cosmos o de un desarrollo de los planetas y de los universos. Si estudiamos los antiguos sabios, nos dicen siempre que tal como es adentro es afuera, es decir, la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros, reflejada en la naturaleza que nos rodea y que circunda no solamente nuestro alrededor, nuestro planeta, sino los diferentes planetas, galaxias y infinitos que existen en toda la creación, ¿no? Entonces, bueno, en esta breve y pequeña introducción, nada más mencionarles sobre el tema de esta noche, para pasar de lleno ya al tema que sería los 7 días de la creación del Génesis. Quizás aquellos que hayan tenido la oportunidad de leerlo, o si no en la escuela o en sus investigaciones, sean porque unos son creyentes, otros quizás porque no sean creyentes. Realmente para nosotros, cuando estudiamos este tipo de temas,
no estamos haciendo proselitismo a ninguna religión. El conocimiento está en todas las filosofías. Un día podremos estudiar el Antiguo Testamento, otros días podremos estudiar de repente las culturas de Oriente, etcétera, etcétera, porque la gnosis, como muchas veces les hemos mencionado, es ese englobar, comprender que todas las filosofías y las religiones son esas gemas preciosas que nos decía el maestro Samael, que están engarzadas en el collar del Buda, que significa la sabiduría. Nosotros no podríamos despreciar ni unas ni otras, en todas hay una enseñanza. Y es obvio que una de las enseñanzas más exaltadas, o podríamos decir más relevantes para nosotros, es la enseñanza crística. Ahora que estamos en Semana Santa, que entre comillas tendríamos que reflexionar. Es una semana que no coincide en un calendario en forma fija, en una fecha o en un mes, va de acuerdo a la luna. ¿Por qué? Porque esto, como hemos explicado en otras ocasiones, eran fiestas que se decían que eran paganas, valga la palabra, aunque mal dicha por aquellos que se puso en su momento, eran fiestas de cultos anteriores que se adaptaron a lo que fue luego las fiestas que actualmente en el cristianismo actual se celebran. Pero tiene un sentido, como se explicó en la semana pasada sobre los 12 apóstoles, más simbólico que histórico. Por eso es que se conserva este tipo de celebración, la Semana Santa, porque es un símbolo no tanto histórico, sino simbólico, de un desarrollo, de un trabajo. Pero antes de llegar a la Semana Santa, tenemos que irnos al Génesis, a la creación. Hemos dicho que vamos a estudiar el Génesis a vista de lo que es el desarrollo del hombre dentro de nosotros. Y empezábamos la plática mencionando que como hombres psicológicos no estamos creados. Somos el primer paso para crear al hombre psicológico dentro de nosotros mismos. En alguna ocasión hablábamos sobre estos temas en conferencias anteriores. Hacemos una breve resumen sobre lo que hemos mencionado en otras ocasiones para hacer llegar el tema de hoy, que es el génesis psicológico o el génesis de la creación del hombre psicológico dentro de cada uno. Como mencionaba, no estamos creados, y para esa creación interior, que podríamos decir como el estudiante que va a la escuela, pasa por primaria, secundaria, preparatoria y luego llega a la universidad, pasaremos por diferentes etapas, o dicho en el Génesis, por los 7 días de la creación. Esos 7 días es increíble, es simbólico 100%, es alquimia en todo su sentido. El trabajo que tenemos que hacer sobre sí mismos, perfeccionarnos, ser hombres de bien, nos comenta en muchas ocasiones, necesitamos crear primero al buen dueño de casa, al buen ciudadano, etcétera. Requiere de un conocimiento, requiere de un esfuerzo. Nosotros cada día tenemos que luchar por ese cambio interior para encontrar, ahora sí, de entre, como vamos a ver en el primer día, de entre las aguas y de entre la oscuridad, la luz que se necesita encontrar. Bien, entramos al primer día. El primer día podríamos titularlo como la noche y el día, es el despertar de la conciencia. Vamos a leer lo que habla el Génesis y luego vamos a explicarles. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: hágase la luz, y hubo luz. Vino Dios, que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, o sea, de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el primer día. Entonces, el primer día del Génesis
Esto es muy interesante. Se nos habla que todo es confusión. Esto es el primer día de la búsqueda interior, del hombre que dice que está, y lo dice, en caos y confusión. Nuestra vida es ese caos y esa confusión. Nuestro primer día, cuando estamos en la búsqueda, ¿cuántas veces hemos buscado el porqué de la existencia, el porqué de Dios, el porqué de tantas cosas, el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento humano? Nosotros estamos en esa antesala del primer día, buscando la luz, pero para nosotros la luz y la oscuridad está toda revuelta, es decir, no hay claridad en nosotros. Por ello el primer día es el despertar de la conciencia en la búsqueda del conocimiento. Ese primer día es muy importante para cada uno, porque es la búsqueda que todos podemos tener, no importa cuáles sean nuestras creencias, no importa cuáles sean nuestros anhelos, en lo que amamos, pero no solo en la parte material, sino espiritual. Por eso se dice, tiene que separar, y esto nos recuerda mucho lo espeso de lo sutil. Nos recuerda mucho a Hermes Trismegisto, y esto lo vamos a ver luego en el segundo y en el tercer día de la creación. Dice, tiene que separar la luz de las tinieblas. Es decir, tenemos que tener claridad. ¿Qué es el cielo? Tiene que separar la tierra del cielo. ¿Qué es en sí el cielo? Son los estados de la conciencia dentro de nosotros. La tierra es nuestro cuerpo físico. Vamos a aprender acá, porque si no, no se ve nada, ¿verdad? Vamos a necesitar ya está. Disculpen la interrupción. Ya estamos. La tierra es ese cuerpo físico, ¿no? Es la tierra filosofal. Es el primer día es salir de ese hombre grosero. Por eso se dice, la tierra era caos y confusión y oscuridad. Y Dios nos alienta a separar esa oscuridad para que encontremos la luz. Y entonces dijo Dios, haya luz, hágase la luz, y hubo luz. Cuando el que busca encuentra. Y es cuando Dios nos ayuda, cuando uno, podríamos decirlo, busca. Buscamos a través de la oración, a través de la meditación, a través de un estudio, de investigación. Y es ese primer día donde nosotros nos vamos a encontrar con la tierra. Pero ¿cuál es esa tierra? Es la tierra filosofal. ¿Cuál es la tierra filosofal? Es la tierra de los antiguos sabios, la de los alquimistas. Porque todo trabajo o toda creación tiene que nacer, obviamente, de la alquimia. Alchemia o la química es la base de crear al hombre interior. Nosotros hemos creado al hombre terrenal, pero no hemos creado todavía al hombre auténtico. Cuando hablo del hombre terrenal, hablo del hombre del Adán y del Eva, histórico, mitológico. Hablo del hombre terrenal como un cuerpo físico, como una envoltura nada más que sostiene unos órganos, una materia. Pero no hemos creado al hombre interior. Y al hombre interior se le va a crear dándole un impulso superior a la energía sexual. Si la energía sexual crea la parte física, vamos a decirlo, es lo más vasto, lo más rudo. No estoy diciendo que es lo malo, sino es como la materia prima. Es como decir,
el diamante se tiene que formar el diamante está hecho de carbón. El carbón es negro, pero cuando el carbón es comprimido a través de los siglos, forma una piedra en bruto que se llama el diamante, que luego tenemos que pulir. Bueno, nosotros somos ahora ese carbón. Nos falta, ya somos carbón, somos materia, somos cuerpo. Ahora tenemos que ser comprimidos para extraer la pieza en bruto del diamante para luego poderla pulir, para entenderlo así. Esto es algo psicológico, físico, químico, alquímico. A veces esto nos cuesta comprender. Creer que tenemos un cuerpo de carne y hueso es creernos que somos hombres autorrealizados y no estaríamos más lejos de lo contrario. En honor a la verdad, tendríamos que saber que el resultado de esta humanidad es el resultado de hombres que no somos hombres. Simplemente la ira, las guerras, las envidias, las luchas entre nosotros, nada más hacen que determinar esto, lo que somos, nuestra ignorancia, nuestra terrible mecanicidad o nuestra vida mecánica que vivimos. No es por casualidad que los psicólogos y los neurocientíficos nos dicen que escasamente nosotros usamos de un 1 a un 3% de nuestras capacidades conscientivas. Los científicos a nivel neurociencia se dan cuenta que el 97% o 99% de nuestro subconsciente es el que rige nuestros actos diarios. Significa que nuestra capacidad de raciocinio intelectivo conscientivo es así de pequeño. Esto, a la luz de la misma gnosis, lo podríamos decir que nuestras capacidades están limitadas por nuestra conciencia, que es escasamente a veces de un 3% activa en nosotros. Ya mucho hemos hablado también sobre la necesidad de despertar ese subconsciente humano en el sentido del trabajo psicológico, ¿no? Bueno, este primer día de la creación es muy importante. Todo aquel que busca, encuentra, se le da la luz. Por eso se dice en el Génesis, estamos hablando de la creación del hombre, no en su aspecto histórico, material, sino psicológico. Por eso se le dice, hágase la luz, y hubo luz. La luz disipó la luz a las tinieblas y creó el día y creó la noche. Es decir, empezamos a despertar la conciencia, empezamos a distinguir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Este es el primer día de la creación. Es así como empezamos y viene el segundo día de la creación, que es la creación del cielo y del mar. Podríamos mencionar este segundo día como la transmutación. Y es lo más importante, porque para que haya una creación necesitamos que haya una energía. ¿Y cuál es la energía de la creación sintetizada en nosotros? Es la energía sexual. Es la energía que crea hombres, que crea dioses o que crea también, vamos a decirlo, ¿por qué no?, bestias, animales. La energía es poderosa. Esos gérmenes de vida se depositan en nosotros en la energía sexual. Dice el Génesis, dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Es la separación de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció el día segundo. ¿Qué es eso de la separación de las aguas?
Esto es algo interesante. Lo sutil, separaré lo sutil de lo espeso. Esto nos recuerda nuevamente a la tabla esmeraldina de Ernest Trismegisto. Es alquimia. Aquellos que conocen la alquimia perfectamente sabrán de lo que estamos hablando. Separar las aguas densas de las aguas sutiles es simple y llanamente blanquear nuestras aguas. Estas aguas mercuriales que tienen que pasar por diferentes procesos de purificación. Entonces el primer día es encontrar el conocimiento. El génesis, nuestro desarrollo interior es estos 7 días del génesis. Cuando encontramos el conocimiento, yo diría que casi el 99% de las personas aquí abandonan o se quedan en el primer día buscando y buscando, porque muy difíciles son aquellos que entran al segundo día de la creación, que es la alquimia. No se confundan, conocer la alquimia no significa que entré a la alquimia. Muchos han conocido la alquimia y han hecho verdaderas atrocidades en nombre de la alquimia. ¿Sí? Hasta que tienen su pareja, ¿no? La alquimia hasta que tienen su pareja, o también podríamos decir el soltero que empieza a transmutar. Vamos a ponerlo así. O sea, el soltero que empieza a transmutar puede entrar al segundo día del Génesis. Al soltero que transmuta. Ahora bien, este proceso es un proceso de creación interior. ¿Qué es lo que vamos a crear en el Génesis psicológico? Vamos a crear o vamos a tener que trabajar con esos cuerpos caídos. Esto es ¿cuáles son nuestros cuerpos caídos? El cuaternario inferior. ¿Cuál es ese cuaternario inferior? Nuestro astral, que sería el mundo de los deseos, nuestro mundo mental, nuestro cuerpo vital, mundo de las energías, mundo instintivo, nuestro cuerpo físico, mismo cuerpo físico, la pereza, etc. Nosotros ya encontramos el conocimiento, ya encontramos la enseñanza, pero luego tenemos estos cuerpos caídos. Tenemos que trabajar con la voluntad del hombre consciente. Tenemos que trabajar, obviamente, la pereza para ser diligentes. Tenemos que trabajar con una continuidad de propósitos, buscando alcanzar nuestras metas a través de proponernos la transmutación, sea de casados, sea de solteros, proponernos hacer nuestros trabajos de muerte del ego, de la meditación. Y es así como empezamos a levantar nuestros cuerpos caídos, nuestro cuaternario inferior, podríamos decirlo así. Es aquí donde nosotros, en el segundo día, dice que aparta las aguas por debajo del firmamento de las aguas por encima del firmamento. Es aquí donde tenemos que definitivamente lo denso que es el ego tiene que ser separado y extraer a la conciencia. Y en la transmutación, podríamos decirlo, en la pareja, en la alquimia, se tiene que trabajar con el deseo al inicio para que ese deseo se transforme y esas aguas negras se empiezan a purificar en aguas blancas. Cuando en una pareja de alquimia no se purifican las aguas, hay mucho deseo, esas aguas en los sueños las vamos a ver siempre negras o aguas estancadas. Pero si nosotros en nuestra práctica de alquimia en la pareja empezamos a refinar lo que dice el maestro Samael, la iglesia de Roma, que al revés es amor, empezamos a purificar las aguas, esas aguas se van a volver blancas. Estamos hablando en términos de alquimia. Esas aguas blancas luego se tornarán amarillas para luego
esas aguas tener que ser purificadas y elevadas al color rojo. Que esto ya a lo que sería al tercer día. Pero básicamente en el segundo día de la creación es el trabajo con la alquimia. Y este Génesis es 100% sexual. Porque la creación es sexual, es energía. La creación del Génesis cosmológico es sexual. Los átomos de vida que existen, o gérmenes que existen en el hombre y en la mujer para que se produzca la reproducción de una especie humana o en los animales, son los mismos gérmenes que se depositan en constelaciones, en planetas, para a través de los 7 cosmos, como alguna vez ya se ha mencionado, y a través de las 4 rondas de la creación, cristalizar en las dimensiones lo que actualmente conocemos como materia. Muy bien dijo Albert Einstein, la materia y la energía se transforma, es decir, la materia es energía condensada. Otros sabios científicos decían, la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Realmente vivimos procesos de transformación continua a través de esos gérmenes de la vida que ya la misma ciencia está pudiendo medir, comprobar que existen y que nos unen a todos en una gran, se dice, coherencia global mundial a través de esa gran unificación. Pero que si nosotros supiéramos aprovechar esos átomos de vida, podríamos en este segundo día de la creación empezar a sentar las bases de la creación del hombre interior. Porque actualmente somos hombres máquina, como veremos también en el cuarto día. No pasamos todavía al cuarto día, que se habla de la creación del sol y de la luna, ¿no? Como somos hombres máquinas, porque dependemos de esa mecanicidad diaria en la que vivimos. Entonces, primer día, encuentro del conocimiento. Segundo día, el trabajo con las aguas, el trabajo con la alquimia, el trabajo con la transmutación. Un soltero puede incluso trabajar sobre sí mismo y lograr un gran avance en su desarrollo interno solo con la transmutación de soltero y con la muerte psicológica. Pero es claro que en toda creación se necesita de 2. Si quisiéramos avanzar más, como ahora veremos, necesitaríamos de nuestra pareja. El tercer día justamente es el ascenso del fuego. Esto es algo importante. Vamos a leer qué significa el tercer día. Dijo Dios: acumúlese las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla, etcétera, etcétera. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla. Y luego también, y atardeció y amaneció el tercer día. Estoy abreviando un poquito para no extendernos demasiado. Aquí nuevamente la creación de los árboles y de la vegetación nos hace recordar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros tenemos que comer del árbol de la ciencia, de la sabiduría, sin morder la manzana. Es saber oler el aroma sin comer, sin morder la manzana. Tenemos que sabernos
mejor dicho, alimentarnos del árbol de la ciencia del bien y del mal, sin, obviamente, comer, o sea, sin morder la manzana. ¿Qué significa la transmutación? Básicamente. Ese mercurio, esa energía que hablan los alquimistas, podríamos representarla también cuando se dice la tierra seca. Cuando seca la tierra, dice Dios secó la tierra del conjunto de las aguas, es decir, lo espiritual, lo superior, y la tierra es la base del trabajo. Es decir, cristalizar la tierra seca simboliza cristalizar los cuerpos superiores del ser dentro de nosotros. Bien, ¿cuáles son esos cuerpos superiores del ser? Alguna vez los hemos mencionado. Es crear ese cuerpo vital, un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Esos son los 7 cuerpos del hombre superior. Entonces, en el tercer día sentamos las bases para crear los 7 cuerpos, despertar los 7 chakras, simbólicos 7 sarcófagos en los cuales Tutankamón fuera enterrado, simbolizando aquel gran maestro del antiguo Egipto en su creación de los 7 cuerpos, y es embalsamado y encerrado en 7 sarcófagos, simbolizando la creación de esos 7 cuerpos del hombre auténtico. ¿Qué es crear esos 7 cuerpos? Son cuerpos superiores, son cuerpos que nacen de la alquimia, de la transmutación. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la transmutación, es decir, no usamos la energía sexual para la reproducción de una especie, sino para la creación interior. Cuando nosotros retenemos la energía y en vez de gozar en el mal sentido de la palabra de esa pérdida de energía, sino retenemos y contraemos la energía hacia adentro, no hacia afuera, sino empezamos a generar energía hacia nuestro interior, inmediatamente eso tiene que producir. Si hacia afuera produce vida física, hacia adentro va a crear una nueva vida interior. Esto es algo que está documentado, se ha hablado en algunas anteriores conferencias sobre alquimia. Aquellos que tengan más interés pueden en temas y conferencias anteriores investigar al respecto. Como científicos que hablaron sobre esto, como una sociedad Oneida, hicieron experimentos para darse cuenta que cuando uno conserva la energía sexual tiene o despierta facultades, incluso físicamente rejuvenecemos. Una de las cosas que intentaron a finales del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX eran crear incluso inyecciones de hormonas, etcétera, etcétera, para conservar la longevidad y retrasar el envejecimiento, y eso está directamente relacionado a la secreción de ciertas hormonas sexuales que, cuando se sabe transmutar, lo que nos va a dar es longevidad, nos va a dar capacidad maravillosa que estamos mencionando. Y en este tercer día, cuando se han purificado las aguas de vida, cuando hemos logrado, es cuando se dice en alquimia que se dice que, bueno, vamos a explicar, que a veces se empieza a hablar en los términos alquimistas, a lo mejor algunos se nos vayan a perder. La energía sexual es el enseminis. El enseminis tiene lo que se conoce como el mercurio en bruto, todavía no está purificado. Cuando uno transmuta la energía sexual, es decir, transmuta el deseo en amor, extrae de esa energía el mercurio, que es el alma metálica del esperma, para hablarlo claro.
El alma metálica del esperma es el mercurio de los antiguos filósofos, los antiguos alquimistas. Cuando yo logro extraer, digamos que la energía en su inicio está en bruto. Y cuando hay una relación hombre y mujer y derraman la energía, esa energía solo sirve para la reproducción de una especie, nada más. Y para crear más agregados psicológicos, que ahí está el problema. O sea, si solo un espermatozoide fecundado en un óvulo crea vida, nadie se ha preguntado, ¿tanta vida expulsada qué hace afuera? Porque si solo uno, y lo demás, ¿qué? Lo demás crea egos. Porque la energía sexual tiene el poder de crear. Quizás algunos se puedan reír, otros puedan pensar cualquier cosa. Como decía el maestro, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser un ignorante. Por no decir la palabra que decía el maestro, que es un poquito más fuerte. ¿Verdad? Investiguen ustedes mismos. Entonces, aquel que derrama la energía sexual, lo único que está haciendo es crear más egos. Porque la energía tiene que crear algo, egos, esfinges mentales, sucubos, incubos, larvas, entidades, que luego se meten a personas, entre unos, entre otros. Luego tienen que ir los pobres exorcistas a sacar los demonios de unos y de otros, o de uno mismo, etcétera, etcétera. Todo porque la energía sexual se expulsa. Ahora, cuando no es así, cuando la energía se transmuta, es ahí donde tenemos ese potencial de vida. Es ahí donde empieza, y estábamos mencionando, ese enseminis tiene esa alma metálica del esperma que es el mercurio. Es como extraer lo mejor de la energía sexual, que se llama mercurio, y ese mercurio es el que se transmuta, se va purificando, y cuando se purifica se dice que tiene que fecundar al azufre. En términos alquimistas significa, es el fuego que tiene que, cuando la llama hace humo, no se ve. Cuando yo saco el humo de la llama, es decir, saco la llama de entre el humo, hago luz. Entonces, cuando yo empiezo a sacrificar mis deseos, y empiezo a purificar mi amor, y empiezo a quitar el deseo, y empiezo a poner amor con mi pareja, en la alquimia, puedo lograr fecundar lo que se conoce en alquimia. El mercurio es fecundado por el azufre, es decir, se despierta el kundalini en el hueso coxígeo. Kundalini es la serpiente que va a ascender por nuestro canal interior de la columna vertebral, el canal Sumsuna, conocido, y va vértebra por vértebra, son 33 vértebras, ascendiendo y despertando los 7 chakras. En el tercer día de la creación, básicamente, esto es lo que se va a lograr. Por eso se dice que tiene que salir los frutos, y esos frutos son las semillas que se van a ir formando, las virtudes que se van a ir creando en base a esta transmutación. Y es ahí donde se dice que somos la sal de la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros somos la base del sustento de la tierra, la tierra son los cuerpos que hay que crear, y la sal somos nosotros. La sal, el azufre y el mercurio son los 3 fundamentos del trabajo interior. Y por eso se dice que somos la sal de la tierra. Por eso las aguas tienen la sal, tienen los elementos de la vida, y son separadas, es decir, son transmutadas para que la tierra dé frutos. ¿Cuáles frutos tiene que dar la tierra? Los cuerpos que tenemos que crear dentro de nosotros mismos. Entonces, en el tercer día de la creación, es la creación del hombre que se está desarrollando, creándose a sí mismo en base a la transmutación. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas, para no ir avanzando demasiado rápido y resolverlas, o simplemente no entendieron nada. Sí, está claro. ¿Sí?
pues intentamos darles con mayor claridad, ya suponiendo que es un grupo un poquito más maduro, que ya tienen la alquimia, ya comprenden este tipo de temas, ¿no? Es aquí donde nosotros en el tercer día hablamos de crear estos 7 cuerpos. Ahora, el cuarto día, pasamos al cuarto día, es la creación del sol y el día de la luna. Es la creación del hombre psicológico. Y dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valga de señales, solemnidades, días y años. Bueno, no lo voy a leer porque está un poquito extenso. Aquellos que quieran luego lo pueden ir ahí en el propio... Lo tienen. Hay luceros en el firmamento para alumbrar la tierra, y creó Dios el sol y la luna. Ahí resumido, para no leerlo porque está un poquito extenso. Crear al hombre psicológico, porque el sol, tenemos que crear al sol espiritual que debe iluminarnos dentro de nosotros, y la luna psicológica. Muchas veces se ha hablado, y había un tema que solo hablábamos sobre crear la luna psicológica dentro de nosotros. Nosotros vivimos, y este planeta se alimenta de la luna, y si ustedes se dan cuenta, esto es un tema muy extenso, no podríamos explicarlo demasiado, pero la luna es mecánica y rige las mareas y muchas otras cosas más, incluso las vegetaciones, el crecimiento de las plantas, la maternidad, y es mecánica. El problema nuestro es que nosotros vivimos gobernados por la ley de la mecanicidad. Ustedes han visto cómo un reloj en un péndulo hace mover las horas. Igualmente la luna es como ese péndulo y es mecánico. Entonces la humanidad vivimos una vida mecánica. Nuestra capacidad, y es lo que los neurocientíficos nos dicen, es muy pequeña, consciente. Todo el resto de nuestras acciones vienen supeditadas por un subconsciente, una supuesta programación en base a una educación, lo que muchas veces hemos mencionado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar de ser mecánicos. Tenemos que crear una luna psicológica interior. ¿Cuál es esa luna psicológica interior? Es un centro de gravedad. Nuestro centro de gravedad, ¿en qué lo tenemos? Y ese es nuestro problema. Está en la personalidad, que está basada en la vanidad, en el engreimiento, en la envidia, en la competencia. La humanidad, valemos por lo que mostramos, valemos por lo que tenemos, no por lo que realmente somos. Esos escalafones de valores que se han creado a través de moda, estatus sociales, incluso éticos y morales de una sociedad mecanicista, triste y desafortunadamente, lo único que ha logrado en cada uno de nosotros es adormecer más a la conciencia, y vivimos 100% gobernados siempre por falsos patrones. Entonces nos volvemos, si no eres estudioso, si no tienes dinero, si no tienes esto y aquello, no vales. Esos son los patrones. Esa es la luna basada mecánica en la personalidad, y obviamente la personalidad alimentada por nuestros propios defectos psicológicos. Entonces nosotros tenemos que crear dentro de cada uno esa conciencia, ese centro de gravedad, ¿en base a qué? A lo que hablábamos en el primer día de la creación, en el ser, en Dios, en esas creencias que podríamos decir de diferentes aspectos filosóficos, etcétera, es decir, en la conciencia de cada uno de nosotros. Necesitamos crear un centro de gravedad, una luna psicológica que nos permita pasar al siguiente día de la creación. Y esto lo vamos a lograr si nosotros dejamos
de depender tanto del mundo de la personalidad. Vivimos muy metidos en el mundo de la personalidad, del dice que se dice, de la vanidad, del engreimiento, del que tengo, del que no tengo, vales por lo que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, daño no hace a la sociedad, y sobre eso estamos basados. No podríamos nosotros decir, acábenlo de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se va dando poco a poco en el trabajo. De hecho, la personalidad es una de las cosas que vamos a eliminar casi hasta el final de nuestro trabajo interno. Pero ya tenemos que volver pasiva esa personalidad. Tenemos que dejar de alimentar tanto, y desafortunadamente lo hacemos al contrario, de alimentar tanto a esas apariencias. Entonces, una de las cosas que empezamos a aprender es dejar de tener tanto miedo al que dirán, al buscar tener ese mundo de apariencias, etcétera, etcétera. No significa que uno por respeto no se vaya a vestir de forma adecuada, o uno no vaya a tener una educación correcta o un buen comportamiento con sus semejantes. No confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿no? Sino que estamos hablando de que juzgamos y vivimos por y para la imagen de la personalidad. Entonces nosotros en el cuarto día necesitamos conectarnos con ese sol espiritual, crear al sol interior, pero no podemos crear o seguir al sol interior si antes no creamos esa luna. Por eso se dice que el cuarto día se forma a la luna y al sol. Entonces nosotros tenemos que crear ese centro de gravedad permanente. Y ese centro de gravedad permanente está basado en el trabajo psicológico sobre sí mismos, en ese despertar, en ese volver al inconsciente consciente. Nosotros no promovemos reprogramar al subconsciente para tener una vida maravillosa y decir soy rico, soy poderoso y soy bueno, y eso me lo grabo todos los días y soy feliz y así voy a ser feliz. Y sí, seguramente logre ese placebo de sentir que soy feliz, pero sigo estando dormido. A mí no me interesa seguir estando dormido, porque mientras yo siga dormido siempre cometeré errores, aun cuando esté trabajando incluso con la alquimia. Si yo no me preocupo por el despertar de la conciencia, voy a ser también víctima de las circunstancias, y aun cuando pudiera crear ciertos cuerpos, si no elimino, como ahora vamos a ver en los siguientes días, lo que tengo que eliminar, voy a seguir siendo víctima de las circunstancias. Yo necesito eliminar toda posibilidad de soñar, en el sentido, no me comprendan mal, de soñar en el estado de inconsciencia. No hablo de soñar en el sentido de buscar o anhelar, porque muchas veces uno dice, es que tienes que soñar hacer nuevas cosas. Yo hablo de soñar en el sueño de la conciencia, de los errores que cometemos continuamente. Por eso la humanidad nos encontramos como estamos. Obra grandes milagros, podríamos decir, la tecnología, pero ¿a qué precio muchas veces? No es que estemos en contra de la tecnología, de hecho, gracias a esta tecnología es que nos estamos viendo por internet. Hay que saberla usar, pero no vivir dormidos, identificados, ensoñados por ello. Eso es muy importante. Así podemos pasar al quinto día de la creación, donde se trabaja o donde se crean los pescados y las aves, dice. Aquí lo tenemos, bullan las aguas de animales y el cielo de aves, y los bendijo, crecer y multiplicaos. Justamente en esta parte, en el quinto día, podríamos hablarlo como la muerte psicológica, ya que esos peces y animales son los que tenemos que dominar. Esos peces y animales representan justamente en el campo psicológico el trabajo con la muerte sobre sí mismos. Esto es importante. Nosotros, y esto es un proceso, crear al hombre superior es un proceso de purificación.
En algunas veces también hemos mencionado, es un proceso de 3, podríamos decir, de 3 purificaciones, 3 montañas, 3 purificaciones, 3 días a la resurrección, 3 clavos. Ahora que estamos en Semana Santa, las 3 negaciones de Pedro, antes de que cante el gallo, todo nos está recordando el 3 purificaciones. La primera purificación es la primera montaña. ¿Qué es la primera montaña? ¿O cuál es la primera purificación que tenemos que pasar? Es el trabajo con las aguas, es el primer Génesis, son los primeros días. Tenemos que purificar las aguas, los deseos, pero todavía no estamos trabajando con una muerte psicológica. Tenemos que empezar a eliminar la cara visible. Acuérdense que la luna tiene como 2 caras. Una cara es visible al mundo y otra está oculta. Psicológicamente hablando, en este 5.º día es donde está la creación de los animales, de los pescados y aves, junto con el 6.º día, como vamos a ver. Es el trabajo tenemos que empezar a trabajar en lo que sería en la primera montaña, con la muerte psicológica de nosotros mismos, crear al hombre, es decir, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, y luego vamos a crear el cuerpo causal. El hombre del 5.º día es el hombre causal. Esto es algo muy importante. Entonces, es la antesala, el 5.º día de la creación es la antesala al hombre causal. El 5.º día tenemos que crear los cuerpos. Se dice que nos creamos como maestros. Y eso no significa que todavía hemos eliminado los defectos. Hemos levantado nuestros cuerpos. Hemos creado un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental. Y hasta podemos crear el cuerpo causal. Pero eso no significa... Hemos llegado al grado de maestros, hemos llegado al grado de Budas, pero no significa que vayamos a pasar al 6.º día, que ahora les vamos a explicar. Significa que hemos creado al hombre. Ahora sí podríamos decir somos hombres, porque hemos creado los cuerpos internos, los cuerpos, hemos levantado el cuaternario inferior, ya lo hemos levantado. Esto es el 5.º día. Para pasar al 6.º día, y este 6.º día es la Navidad. Ahora lo vamos a explicar. El 6.º día produzca la tierra animales de cada especie y dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, varón y mujeres. Imagen, varón y mujeres los creó. Aquí, varón y mujeres. Y mujer. Aquí hemos creado al hombre y a la mujer. Dioses y diosas, no nos olvidemos. Hoy en día la religión pues aparta, ¿no? O hace menos a la mujer, y en algunas religiones vemos que los hombres no se pueden casar, ¿no? Eso es una atrocidad, ¿no? Esto es lo que el mismo Jesús decía: todos los pecados serán perdonados menos uno, los que se cometan contra el Espíritu Santo. Aquellos que rechazan a la mujer o rechazan el sexo atentan contra el Espíritu Santo. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Es la peor atrocidad, y por eso luego vemos que aquellos que buscan en el celibato la solución a su espiritualidad, lo único que produce luego son muchas aberraciones sexuales, pedófilos y todo ese tipo de degeneración sexual, hay que decirlo tristemente, ¿no? Entonces veamos que esto es muy importante, que el hombre y la mujer son un complemento, no podríamos nunca separarlos, ni darle más importancia al hombre, ni darle más importancia tampoco a la mujer. En este 6.º día, el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, es decir, se crea al hombre auténtico. Al hombre auténtico, al hombre psicológico, que tiene sus 5 cuerpos creados. Es aquí donde llega la posibilidad de pasar al 6.º día, al 7.º día,
es, digamos, los misterios de la segunda, al entrar a los misterios de la segunda montaña. ¿Qué significaría esto? Para poder pasar a la segunda purificación, ya pasamos por la primera purificación, tenemos que morir no solamente en la cara visible, sino en la cara invisible, que esto lo vamos a ver en el siguiente día. Aquí tendríamos que morir 100% todos nuestros defectos en la cara visible. Y entonces nos dan la oportunidad de tener la Navidad. ¿Qué es la Navidad? En el sexto día es la iniciación de Tiferet. ¿Qué es la iniciación de Tiferet? Es el nacimiento del niño Dios, es la iniciación del... es el Belén, es el nacimiento del Cristo dentro del corazón del hombre. Entonces, a partir de este momento, Él es el que va a pasar todo el Vía Crucis. Es a partir de ese momento donde Él tiene que hacer todo el trabajo más difícil. O sea, todo lo que nosotros hacemos es hasta el sexto día de la creación, a través de la alquimia, a través de la transmutación. Pero, aquí viene el gran pero, se dice que se abren dos caminos, el de la vía seca y el de la vía húmeda, cuando se llega a esta iniciación de Tiferet. ¿Qué significa esto? Que hay quienes pueden tomar la vía corta, el camino de Santiago, o el camino hacia Compostela, o toman el camino espiral, es decir, el camino de los santos, que retornan y poco a poco van haciendo el trabajo, pero nunca encarnan al Cristo en su corazón, porque no se sacrifican 100% por la humanidad. Y aquellos, como un maestro Samael, que toma la vía seca, la vía directa, en ese momento encarna al Cristo y se dice que se crea un hombre psicológico o un hombre hecho a semejanza de Dios, pero que todavía no es un hombre viviente. Es decir, todavía no está autorrealizado 100%, porque, como ahora veremos, y ahí es donde menciona el maestro Samael, muchos santos han fracasado porque creyeron que, habiendo eliminado todos los defectos de la cara visible de nuestra luna psicológica, no se dieron cuenta que hay otra luna oculta, la cara oculta de la luna, donde hay muchos defectos que no hemos visto y que no hemos podido todavía eliminar. Y esto es un gran impedimento para ese avance espiritual. Entonces, vean ustedes que son procesos de purificación. Es una purificación tras otra purificación. Esto es lo que se conocería, trabajar ahora como entrar a la siguiente etapa del trabajo, como los 12 trabajos de Hércules, que alguna vez también hemos explicado. Esos 12 trabajos de Hércules corresponden a la segunda y a la tercera montaña. No vamos a explicar todavía esto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero esa purificación la tenemos que hacer si queremos pasar al séptimo día de la creación, que se dice que es cuando Dios descansa, justamente, merecido descanso, cuando logramos lo que vamos a ir ahora mencionando en el séptimo día, que es: concluyen los cielos y la tierra y toda su labor, y bendijo el séptimo día y lo santificó y descansó. Pero el descanso llega al final. Esto es lo que quizás a lo mejor nunca se ha mencionado. El descanso no es al inicio del séptimo día, no, se descansa al final del séptimo día, porque en el séptimo día tenemos que terminar lo inconcluso, y entonces viene el premio, que es el descanso. ¿Y qué es terminar lo inconcluso? Justamente viene lo que se conoce también dentro del esoterismo como la iniciación de Judas. Es lo que estamos viviendo justamente esta semana, la Semana Santa, el Vía Crucis. El Vía Crucis es el séptimo día, donde pasan esos luego 3 días simbólicos también para su luego resurrección. ¿Por qué 3 días? 3 días, 3 purificaciones, 3 clavos,
la ley del 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es interesante. Pero la Semana Santa se desarrolla en 7 días de la creación por ley de octavas, de esfuerzos. La ley de las octavas es la ley del esfuerzo. Cuando pasamos de una nota musical a otra, tiene que haber un esfuerzo para pasar a la siguiente y así. Entonces, el camino esotérico, se dice que este camino es como el camino de Compostela o el camino estrellado, que viene a significar Compostela es recibir la estrella. Nosotros recibiremos el premio en el 7º día. Recibiremos la estrella de 6 puntas, que es la estrella de David. 6 puntas con sus 6 entradas, nuevamente son 12, nos recuerdan a los 12 apóstoles, a las 12 constelaciones. Nuevamente 12 sumado 1 y 2 nos da 3. Misteriosamente parece que todo se vuelve como una cábala, como un número perfectamente que rige. Cuando buscamos, se dice, y aquí es donde se separan los cielos para que se vean en el 6º día las estrellas. Esas estrellas están representadas por 8 estrellas, el 8 en su forma representa las pruebas, el difícil camino, pero nos recuerda el infinito. Y en el punto céntrico, el equilibrio, el 7º día, llegamos a la creación y a la liberación final. Entonces, el 7º día justamente podríamos decir que es el final del 6º día y el principio del 7º día va a ser el trabajo o los 12 trabajos de Hércules en los 9, vamos a decirlo así, en los 9 infiernos planetarios, y luego en sus 3 últimos trabajos es en la 3ª montaña, que es la ascensión. Es purificación, las 2 primeras montañas, y la 3ª es la ascensión. Sí. ¿Cuál es la iniciación de Judas? La iniciación de Judas justamente es la crucifixión. Es el momento de esto. Está explicado cuando se habla sobre las 3 montañas. En la 2ª montaña son los 9 trabajos con los 9 infiernos de los 9 planetas. Luego tenemos que pasar justamente los 8 años de Job, y esa iniciación de Judas justamente son esos 8 años de Job que vamos a pasar para entrar a la resurrección, ¿no? Y se dice que en la iniciación de Judas somos por nuestros mejores amigos insultados, ofendidos, aquellos acompañantes del camino nos traicionan, etcétera, etcétera. Es lo que le tuvo que pasar justamente al final de su vida el mismo maestro Samael, ¿no? Por ciertas causas, ¿no? Pero entonces se refiere a Judas Iscariote. Sí, esa es la iniciación de Judas justamente. ¿Hay más preguntas? No sé si tienen también aquí alguna pregunta que quieran hacer al respecto. Bien, entonces este último día, que se dice que es el de descanso, porque es el día de la ascensión, de la purificación. Pero antes vamos a pasar ese vía crucis justamente, y el Cristo va a tener que pasar todo este proceso crístico, porque Él es el que tiene que purgarnos de los defectos más densos que llevamos. Porque si ya a veces se nos hace difícil nosotros aceptar nuestros propios defectos psicológicos, imagínense ustedes pues aceptar aquellos que ni siquiera por acá ni por acá, ¿no?, los vemos ni los reconocemos, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿cómo has tenido el día de hoy? No, hoy he estado muy bien. Pero uno no se ha dado cuenta que aunque aparentemente el día estuvo bien, en nuestra cara oculta psicológica a lo mejor se movieron muchas cosas que ni cuenta nos dimos. Esto es algo que algún día tendremos que descubrir, pero mínimo empecemos a ver
nuestra cara visible, porque todo este trabajo de purificación de los 7 días, pero en estas 3 montañas, es un proceso para crear al hombre solar, al hombre auténtico, al hombre crístico, al hombre que se integra con Dios. Entonces ahí podremos decir que se vuelve en un hombre viviente. Ya no es un hombre a imagen y semejanza, sino es un hombre ya viviente, que puede tocar la puerta, se dice, del cielo o de la Eón 13, ingresar al absoluto, ser tragado por el absoluto y tener conciencia dentro del absoluto. Se dice que el mismo Jesucristo es un habitante del absoluto, que salió por amor a la humanidad. Entonces, imagínense ustedes, pues dice que son casos muy que no, o sea, alguien que ya ingresó al absoluto ya no regresa. Él regresó para ayudar a estas humanidades, no solo a estas, sino a muchas otras que vendrán y a las pasadas que ya pasaron. Entonces, no sé si tengan más preguntas en este día de hoy. Comentábamos que como que el séptimo día quedó muy velado, ¿no? Sobre el séptimo día no se habla justamente por esto, porque ese es el misterio, ese es el secreto no revelado del Cristo, porque Él tiene que hacer una labor en secreto. Por eso se dice que Él es el Cordero de Dios que lava el pecado del mundo. Pero lo que usted mencionó suena lógico cuando usted lo dijo, pero yo no lo había pensado porque dice al terminar el séptimo día, Al el proceso. Entonces, ahí queda como un espacio que no se dice nada, al terminar el séptimo día. Pero ¿qué pasó durante todo el séptimo día? Nadie habla del proceso. O sea, no llegó el séptimo día y descansó. Al terminar el séptimo día. Aparentemente así se entendía, sin embargo. Exactamente. Preguntan si somos dioses perdidos. ¿Perdón? Preguntan si somos dioses perdidos. Bueno, la palabra Dios es, pues podríamos decir, somos el ser, somos partículas de Dios, ¿no? Todos somos un Dios en potencia, ¿no? Extraviados en el mundo todavía en el primer día de ese caos que mencionábamos, en el que vivimos, de la noche y el día que todavía no se clarifica, ¿no? Estamos llamados a ser levantados, estamos llamados a ser purificados. Realmente lo que más anhelamos todos es que llegue la Navidad en ese, vamos a decirlo así, en ese quinto día y en ese sexto día, que llegar a ese sexto día de la creación, porque es el Cristo el que va a realizar todo el trabajo dentro de nosotros. Podemos hacer una creación dentro. Si no hay muerte psicológica, ahí está lo grave. ¿Por qué creen que han fracasado? Vamos, no decir fracasado, porque a veces suena como ofensa para algunos, pero ¿por qué creen que muchas filosofías y religiones, y hasta la misma Gnosis en muchos diferentes siglas, no han logrado las metas, o a lo mejor uno no ha logrado las metas porque no morimos? El problema de la creación no es la creación en sí como tal, sino es la parte que no está dicha, es la muerte psicológica. Para que algo nuevo nazca, algo tiene que morir. Si una semilla no sacrifica y muere como semilla, no puede nacer su fruto del cual sale de esa semilla. Y esto está visto en la ley de las octavas, todo cambio requiere de un sacrificio. Entonces, si nosotros creamos a través de la alquimia y no morimos, nos podemos llegar a convertir en los que alguna vez se menciona en esos Hanasmusens o dobles centros de gravedad, o en simplemente en nuevos diablos, porque no estamos
muriendo sobre sí mismo, y entonces el ego se está alimentando de la energía de la transmutación. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Entonces necesitamos conocer los misterios de la muerte dentro de los misterios de la creación. Y para poder trabajar con la muerte necesitamos justamente de los misterios de Isis, de los misterios de nuestra Madre Divina Kundalini, de nuestra Virgen, de nuestra María interior, aquella que acompaña al Cristo a la cruz. Hay varias mujeres que lo acompañan en su proceso, no es por casualidad. ¿Y cómo encaja en estos 7 días lo expresado en el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Justamente el verbo es todo lo que es el principio de todo. Dentro del caos se tiene que formar con el verbo. El verbo es la palabra crea, es vibración, es energía. Entonces, en el primer día, la energía sexual, que es la transmutación misma, porque está en conexión la laringe con la energía sexual, nos va a dar esa capacidad de crear ese mundo interior, esos 7 rayos dentro del hombre que tienen que nacer en base a ese poder maravilloso de las aguas, pero las aguas caóticas tienen que ser ordenadas con el poder de la voluntad, y la voluntad está en el verbo que unifica, que crea. El sonido universal, ¿no? Las octavas. El sonido universal, la ley de las octavas. Entonces, en el principio tiene que ser el verbo, es porque todo tiene que vibrar. Si no existiera vibración, no habría creación. ¿Es la mecanicidad lunar la que no permite que nos revolucionemos? Es obvio que sí. Es la mecanicidad lunar la que no nos permite que nos revolucionemos, ya lo hemos dicho, la luna es mecánica. Entonces, para salir de esa luna mecánica hay que crear ese centro de gravedad en nuestro trabajo psicológico, porque la mecanicidad de la vida, del diario vivir, que está basado, otra vez volvemos a repetirlo, en la famosa personalidad, no nos deja ver la luz. Crea, como en el primer día se dice, hay confusión, hay tinieblas, luz y tinieblas están hechas un revuelto, entonces no sé para dónde buscar. Entonces yo necesito crear ese centro de gravedad interno en base a mi trabajo psicológico. Bueno, así sería todo. No sé si tengan otra pregunta. Pues vamos a quedar hasta aquí el día jueves. No sé si a lo mejor podamos hacer alguna meditación. Si se pudiera, hacemos una meditación con todos el jueves, ya que es Jueves Santo, sería muy bonito. Y bueno, no nos olvidemos que estamos en Semana Santa. Recordarles que en México ya cambió el horario. Aquí ahora son, no sé, las 9 y... 10 a las 10. Ya son 10 a las 10 de la noche. Recordarles que ya hay el nuevo horario de verano, para que los que se conecten el próximo día lo tengan en cuenta. Y agradecerles nuevamente su asistencia a todos. Y recordarles que este tema está basado en el Génesis, repito, a los 7 días de la creación, en base y con una visión de acuerdo a la gnosis, al desarrollo interno. No significa que este Génesis no pueda ser también visto desde el punto de vista de la creación también del Génesis, de los planetas, etcétera, etcétera. Bueno. Al final, para despedirse, al que venciere lo haré columna del templo de mi Padre y no saldrá más de allí. Paz y bendición. Muchas gracias. Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.